Protagonistas, así nos vemos todos. Hola, ¿qué tal, Julián? Hola, Lucas, ¿qué tal? Muy Hola, buenas, ¿qué encantado a tal? todos, Encantado. todas. Es que hoy Una hemos alegría. hecho, hemos hecho un grafismo que no sé si lo tenéis para verlo. Por ahí, lo que sale debajo de mí, estáis Ah, sí. vosotros dos. Luego aquí a Vale. mi izquierda está Lucas y ahí abajo a la izquierda por debajo de Lucas está Julián, ¿no? Fíjate, Siempre por debajo, Gabriel. sí, no le hagas eso, te está haciendo ahí cosas ahí con el dedo. y ya verás. ¿Cómo son los ilustradores? Qué bueno, ¿eh? O sea, parece una tontería y lo tenemos súper chulo. Así que colocado. Bueno, no sé si empezamos primero con el sorteo, empezamos primero con hablar. T. Glenny nos dice, hey, aquí ando. Buenas tardes, Glenny. Pues nada, aquí andamos. Por donde queráis hablar, porque hoy sí que es verdad que es un... Vamos a encontrarnos, vamos a hablar de vuestros libros, vamos a hablar de vosotros y es abierto total, no sé por dónde queréis comenzar y empezar. Bueno, yo creo que como yo he estado hace poco y hablé un poco la parte ilustrada de fábulas, le dejo el testigo a Julián, que hable un poco de, pues eso, si quiere hablar de la parte escrita, ¿no? Que yo no lo conté bien en su momento, ¿no? Y que si quiere hablar de la parte escrita de fábulas, de lo que va a venir, de lo que tiene él un poco en mente, desarrollar con esta historia de Faura, con los talleres y eso, y ya luego vamos contando detalles de los talleres y otros proyectos que tiene él también de teatro, que tiene cositas por ahí, importantes e interesantes. Ya lo sé que tiene cosas importantes e interesantes porque Julián en sí es interesante. Entonces, es imposible no tener cosas interesantes cuando ya eres en sí interesante, ¿o no? O sea que... Sí, sí. Así que Mucho. cuéntanos. Yo tengo, me han chivado, lo tengo aquí en el WhatsApp, todas las cosas que estás haciendo. Si quieres, bueno, que esto es la tecnología, no tenemos, ¿cómo se llama? Guiones como el intermedio, sino que tenemos la tecnología. Y me la han chivado cosas que estás haciendo, como que ahora mismo estás con un teatro danza, El nervio de lo invisible, que trata sobre la agorafobia, me ha encantado, y de eso hay que hablarlo. Mm, Yo creo que es sí, importante. sí. Es más, estaba escuchando ahora mismo un directo de otros compañeros que estaban hablando del tema de los jóvenes y las redes sociales y estaban Mm, hablando del sufrimiento de la mm, pandemia y cómo la pandemia pues nos ha creado algún tipo de traumas, ¿no? Y creo que la agorafobia es un término que podemos empezar por ahí. El segundo sí. es taller de teatro en colegios e institutos el mañana, donde trata sobre el asentismo escolar. Mm, Segundo tema que tiene que ver con la educación y el trabajo social. Y sí, tercero, total. Teatro Danza Cayetana, mi abuela. Trata sobre la mujer rural y su aportación en la sociedad. Tercer Sí. pilar del trabajo social donde busca ayudar a la despoblación y que a las personas mayores que están Mm, yendo a los pueblos nunca les falten de nada, ¿no? Con eso exacto. digo todo, o sea que podemos hablar de donde quieras empezar. No, yo creo que pues por el orden que has marcado tú, Gabriel, o Lucas, pues es maravilloso, ¿no? O sea que el nervio de lo invisible nos está dando muchas alegrías desde que nació. O sea que, si quieres empezamos desde ahí, porque también yo creo que Lucas tiene que aportar cosas. O sea Pues que, si quieres empezamos desde ahí. sí, pues mira, el nervio de lo invisible sucede, bueno, se estrena el 7 de marzo del 2020, 3 días antes de que estalle la pandemia. Y fue un proyecto eh, que surge gracias al conocer a Cristina Montalvo, que trabajaba con nosotros en el teatro como profesora de flamenco. Y entonces, pues nada, hicimos buenas amigas, Gabriel, nos pusimos a comer, hay unas barbacoas y, y en un momento dado pues, surge una conversación y ella empieza a decir que, bueno, pues yo le pregunté, creo, pues, cómo era eso, ¿no? De viajar tanto desde tan joven, desde con 17, 18 años, pues te metes en una compañía puntera como fue la de Rafael Amargo al principio, cuando trabajó con la Fura del Baus, que hacen gira internacional, y entonces de repente empieza a contarme pues los teatros en China, 5.000 personas, 6.000 personas, me empieza a enseñar fotos y de repente me dice que todo esto se le trunca
a los 23, eso ya me bailan las cifras, pero a los 23 o 25 años se le trunca todo. Se le trunca y se queda 12 meses metida en casa de sus padres, engorda 20 kilos y le tiene pánico a salir de casa, y todo esto es porque, bueno, pues porque de repente pues necesitaba parar porque le había llegado todo de una manera en la que ella, a nivel de estructura psicológica y de gestión emocional, pues le estalló todo. Ella sufrió violencia de género con una relación que tuvo con 16 años, tanto, bueno, pues que nos llegó a contar Cristina que las humillaciones que recibió y los puñetazos y la ruptura de las narices en un casino, que el casino justamente era el bar justo debajo de nuestro teatro, que se abrió como discoteca, y de ahí, pues claro, con 16 años empiezas a acumular esa cantidad de sufrimiento, esa cantidad de dolor no bien estructurado y no bien focalizado, y de repente, pues claro, luego tuvo otras relaciones amorosas que fueron de violencia psicológica, y todo eso añadido a una niña con un talento brutal que de repente no para de viajar por todo el mundo, y que la situación que vivió en la compañía pues no fue adecuada, porque claro, hay cosas que no puedo decir, pero Pero, claro, todo eso la lleva, todo eso, pero, bueno, podemos decirlo, sí, pero ya vemos un poco la tendencia que ha sucedido ahora. O sea, que Lucas y yo lo hablábamos hace poco, además, Lucas, Sí, de la que nos hemos librado, ¿te acuerdas? eso es. Porque, bueno, pues bueno, entonces ella decide, no, su cuerpo decide parar. Me contaba que las estaciones de metro, de una estación a otra, que ya ves tú que son 2 minutos, pues me contaba ella, Gabriel, que tardaba, como que se le hacía psicológicamente 10 minutos, que se paraba, que no podía subir las escaleras. Entonces, claro, yo ya le empecé a preguntar cómo era, cómo era su proceso de superación, ¿no? Entonces me contaba ella que como que tenía cartonado, oxidado el cerebro, y que poco a poco ella como que veía ráfagas de luz de distintos colores y escuchaba sonidos, escuchaba música, ritmos, porque es verdad que Cristina Montalvo tiene la virtud de tener un concepto de musicalidad, o sea, tiene el sentido de musicalidad y de ritmo tan elevado, tiene ese talento, pues un talento pues, como el que tiene Lucas en las manos, pues ella lo tiene en el concepto del ritmo, y, y entonces ella me decía que se le agolpaban las imágenes, los recuerdos, los monólogos de sus padres, o sea, lo que le decía su padre, lo que le decía la madre. Se acordaba mucho del bacalao, de que el padre le decía, joder, las cosas hay que tirar para adelante. Pero claro, cómo sufre la familia, tal. Y entonces nos dimos cuenta que hablar del proceso de agorafobia y convertir el flamenco y el ballet, la danza española, en ese lenguaje de la agorafobia, cómo contar eso tan complicado en materia dancística. Y entonces nos pusimos manos a la obra y bueno, y lo conseguimos y es un éxito. Lucas tuvimos la suerte de que pudiera venir al estreno Sí, justo. y, y nada, y luego, pues bueno, ahora acaba de entrar el Nervio de lo Invisible en el catálogo de Flamenco Viene del Sur, que es donde están todos los grandes bailadores y cantaores de flamenco. Y es verdad que desde que tenemos el cuadro de flamenco con Piculave, que dicen que es la voz que secunda a Camarón, desde que tenemos a Amador Losada como director musical, a Noel Méndez y a Jesús del Rosario, que es el que estuvo con Sara Varas durante 12 años o 15, pues eso ha crecido mucho a nivel de flamenco, y es un trabajo excelente. Es un trabajo excelente. Ahora lo vamos a presentar a la Red de Teatro de Castilla-La Mancha y vamos a ir el 25 de junio. Tenemos la suerte de ir a Villanueva de los Infantes. Y es un trabajo que hay que ver porque por todo el sentido de la superación de un dolor que viene causado, o sea, la agorafobia no te ataca de repente, sino que es el cúmulo de gotas y gotas de dolores no bien estructurados y con un concepto de familia que le pilla de nuevas. O sea, a mí mi hija le entra agorafobia a Gabriel o a nuestros hijos, Lucas, y a lo mejor, aunque seamos muy, muy duchos o muy inteligentes
y hayamos leído mucho, si nos ataca a nuestros familiares directos, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo? Mira, dice Madi que cuando venís para Albacete. No te corto porque es que disfruto cuando te escucho. Primero por tres cosas. Bueno, por tres cosas. Primero porque tengo delante de mí una persona que a nivel nacional se mueve con gente con muchas tablas, ¿no? Con lo cual tengo ya una persona delante de mí con muchas tablas y que a veces no valoramos eso, ¿no? Y muchas gracias por venir a este pequeño canal, ¿no? A traer esta experiencia. La segunda, porque lo que has contado creo que es para analizar y escribir varios libros sobre cómo es el proceso social, ¿no? Ahora mismo estamos viviendo una desgraciada guerra, hemos vivido otra guerra, bueno, hay más guerras por ahí, ¿no? Y cómo van los procesos y cómo a veces solo vemos lo superficial de las personas y no vemos el sufrimiento que tienen por dentro, ¿no? Y cómo hasta que nos llega un momento en que, digamos, lo tienes, no eres capaz de, o sea, cercano, no te das cuenta que una persona se puede sufrir tanto, ¿no? Eso por un lado. Y nos posiciona a todos nosotros, no voy a decir en que mis problemas sean menos a la hora de conocer lo de esta chica, ¿no? Pero sí que redimensiona hasta dónde el ser humano puede llegar a sufrir o hasta dónde puede parar, ¿no? Y una tercera que tiene que ver con la tan dicha salud mental, ¿no? Tan hablada salud mental y a veces la salud mental pasa porque gente como yo que sé, como el pequeño ruiseñor, ¿no? Joselito, o sea, se les hubiera protegido más, ¿no? O sea, Exactamente. O sea que no, Sí, la sí, salud total. mental no es, venga, va, a ir en un congreso, no, es que Total. la gente que está alrededor poder, no sé, ayudar a esas personas en un momento determinado, decir, oye, esto no puede ser bueno, ¿no? Y termino. No vi la entrevista de Rosa el otro día porque estoy viendo. Jugó el Barça no sé, con un equipo. Jugó el Barça, no sé con qué equipo fue. Y estoy viendo después de la entrevista de Rosa. Pero Rosa con Evo le quería explicar un poquito cómo fue pasar del anonimato en su casa, donde todo el día se levantaba, bajaba a la pescadería, que era una pescadería que tenía su padre, ¿no? A de pronto giras y giras y todo el mundo pidiendo autógrafos, no puedes salir a la calle porque todo el mundo detrás de ti, ¿no? Lo quería explicar un poquito de cómo tiene que ser eso, ¿no? De un nada a un todo, que te puedes convertir, y termino ya, en Neymar, que se cree el dios de todo, o puedes acabar muy mal. Mira, perdona, es que quiero añadir algo, que es que me he leído un libro hace poquito para escribir la última obra que he tenido la suerte de hacer, que es la de Cayetana. Me he leído un libro que se llama Sobre el envejecimiento o sobre la vejez, de Hannah Arendt. Es un pequeño tratado, Gabriel Lucas, que es maravilloso. Hannah Hombre, Arendt dice que es Ana Haren. O sea, quiere decir que quien no es, conozca a Ana Haren es alemana, ¿no? De origen alemán, por lo sí, la menos. judía alemana que dijo lo del concepto de la banalidad del mal, ¿no? Claro, y es una de las grandes filósofas del siglo XX. Total. Pero ella sobre la vejez dice algo que es muy interesante, que además es que, digo, bueno, pues ya lo hablaremos un día. Y dice ella que el problema de la contemporaneidad viene a que los jóvenes han hecho de su vida, o sea, a ver, los jóvenes han hecho de su vida el problema de los mayores hace años. ¿Cuál es el problema de los mayores hace años, según Hannah Arendt? Que los mayores, cuando se jubilaban, querían querían proyectarse, querían crear un avatar en sus sociedades pequeñas, en sus entornos, diciendo, yo realmente quería ser pintor, y por eso dedican una vez que se jubilan, a ser pintores, o ser escultores, o ser escritores. Evidentemente estoy utilizando el género masculino, pero ¿vale? Eh, o ser tal. Y los mayores sí tenían necesidad de construirse un avatar. El problema de la contemporaneidad, dice Hannah Arendt, es que ahora los jóvenes no saben quiénes son realmente porque ya van directamente a construirse la vejez. Es decir, la vejez genera avatares. Y ahora los jóvenes estamos generando avatares. Pero lo complicado viene ahora, que es
no solo los jóvenes crean sus propios avatares sin haber vivido, sino que la sociedad o el merchandising crea avatares en personas que no deciden crear avatares. Y esa es la destrucción, un poco de lo que viene a decir Hannah Arendt, del ser humano en el momento actual, que sin tener necesidad de avatares se crean esas tendencias. Rosalía es una tendencia, obviamente, un avatar que es brutal, porque luego la ves hablando normal y dices, es que no, no es la misma, no corresponde. Pero mira, por ejemplo, y te corto y dejamos hablar de vez en cuando a Lucas, que si no, se nos va. Yo estoy hablando, pero Lucas puede cortar Claro, cuando quiera. mira, yo decir que Yo apoyo, ¿sabes? Yo estoy de apoyo. lo que dices del avatar es curioso porque, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? A mí me han gustado mucho algunos grupos de música como Kiss, ¿no? Los cuales son Hombre. actores en su proceso de trabajo, que es crear música. Pero luego ellos son conscientes que una vez que bajan de los escenarios y se limpian la cara, son otro tipo de personas. Exacto, Quiero decir, claro. hacía un grupo, decía, tú imagínate los punk o los punkis como Green Day, multimillonarios, con sus mujeres, con sus hijos, dando una vuelta en el parque diariamente, y luego de pronto se transforman con sus punk, sus pinchos, no sé cuánto y todo, en los tíos más chungos, ¿no? Y luego al rato tiene que estar... O sea, es decir, quizá el problema es de que ahora muchas veces la gente de la calle quiere llevar las 24 horas ese rol o ese avatar que no son ellos en sí. Y ese quizá, y lo uno con el tema de la salud mental, es lo que a veces llega a que, claro, yo quiero, por ejemplo, ¿no? Has dicho Rosalía, puedo hablar de Ibai, el Rubius o esta gente, ¿no? Ellos tienen claro y al final quién son, cuáles son sus niveles, tienen capacidad para poder ir a profesionales a que les ayuden, tienen gente que le pueden poner al lado, ¿no? Pero no todo el mundo lo tiene, ¿no? Y me acuerdo de que Rubius, ese fue el Rubius el que paró durante 1 año y medio sin crear vídeos porque estaba agobiado de todas estas cosas y tuvo que estar digiriendo esta parte. Pero ellos son conscientes de que cuando salen en redes son un personaje y cuando están en su casa son auténticos, no son el avatar, ¿no? El problema es quién crea ese avatar las 24 horas. Claro, y eso enganchándolo con el nervio de lo invisible, sí que me he dado cuenta yo, gracias a Cristina, que en el mundo de la danza, sobre todo de la danza clásica, hay una tendencia de construir unos modelos y unas maneras de generar un esfuerzo y llegar a unas cotas de perfección de las bailarinas que de verdad ni son, es una cosa anacrónica ya. Claro que es excelente ver a Tamara Rojo hacer tal, pero es que a lo mejor Tamara Rojo dentro de cuando tenga 50 años o 60 años ya no va a poder ni andar. O sea, evidentemente ojalá que no, porque es una, vamos, yo lo poco que sé de ella, de las entrevistas que he leído de ella, es maravillosa y aunque no lo fuera, me da igual. El asunto es que hay que tener cuidado también porque eso está generando también un nivel de presión y unos niveles de exigencia que exigirle eso a una niña tan joven, desde tan jovencita, Cristina empezó con 8 años, creo, por ahí, 6 años y luego con 8 ya empezó a estudiar, hay que tener cuidado porque si no se tiene ese concepto de salud mental, puede llegar una mujer de 17, 18 años a hundirse a la mínima, vamos, en cuanto empieza, si tiene mala suerte y de coincidir con relaciones no acordes a la normalidad, por llamarlo de alguna manera, pues la puedes hundir. Y puede generar que gente con un talento atroz se hunda en la miseria. Yo lo que sigo alucinado es cómo Cristina consiguió levantarse y luego, ahora con el tiempo, ahora que sí que ya entiendo un poco más de salud mental, sobre todo de mi proceso también, que yo he vivido un proceso muy complicado, y de hablar con amigos como Lucas o como otros amigos que también, pues bueno, pues tienen una estructura psicológica más fuerte que la mía, darme cuenta de lo que supone para Cristina hablar de su vida real y transformarlo en arte, en estética y brindárselo al público y que sienta el público esa empatía con ella y que esa identificación con el proceso psicológico. Es la leche, o sea, es perfecto lo que... Madi _Ver nos dice, absoluta, poder Bravoco. hacerlo y mostrarlo, o sea, que es alucinante.
O sea que... Mari nos dice que bravo, nos había preguntado de cuándo ibas a ir a Albacete. Ella es de Albacete, Madi, y pues si alguna vez vais a ir para Albacete, pues con la compañía. Sí tenemos, a ver, tenemos pendiente ir a Albacete, que iremos en mayo con el taller de fábulas. Yo creo que Julián estará de acuerdo que vamos a intentar proponer ya allí, cuando estemos en Albacete, proponer llevar el nervio a los teatros de Albacete. Conocemos allí a gente, ya estuvimos en 2019 recogiendo el premio de Amite que le dieron a la compañía de David Julián, que yo siempre le llamo David, pero bueno, firma como Julián en los textos, pues le dieron el premio en 2019 del Teatro Montalvo por la rehabilitación del teatro, perdón, y estuvimos en Albacete y ya conocemos allí un poco Albacete, y entonces, bueno, a lo mejor hay ocasión de que podamos estar allí con otro proyecto diferente a Fábulas. Ya estaremos Ojalá. pendientes. Dice que oirá verlo sin lugar a duda, ¿no? Yo sé, Luca, dinos algo porque si no, Julián y yo nos Sí, a liamos ver, aquí a hablar y... no, yo sí que voy a por la parte que me toca, que es la parte un poco gráfica de las locuras de Julián. Yo con ellos, desde que les conocí, he aprendido a ilustrar las emociones, que eso también es importante y es bastante complejo. Como podrás ver con las ideas que tiene o con las ideas que pueden ir surgiendo de la gente que le rodea o del ambiente que le rodea, él a la hora de contarme todas esas ideas y para luego trasladarlas a un cartel o a un dossier o a algún documento gráfico que tenga que anunciar la obra, claro, si escucha nuestras conversaciones, él es un chorro. O sea, él empieza a soltar todo lo que tiene en su cabeza y empieza a hablarme de conceptos, de personajes, de épocas, de historia. Entonces, yo he aprendido un montón, ¿no? He aprendido un montón a través de todas esas creaciones y he podido aprender de muchas cosas que no conocía. Y también he aprendido a eso, a ilustrar la parte de sentimientos, ¿no? Y de emociones, que es muy complejo sintetizarlo en una imagen y que pueda llegar al espectador. Entonces, bueno, por la parte del nervio, sí que puedo decir que el nervio, que como he dicho antes, se estrenó el 7 de marzo y tenía un cartel desde meses antes ya previsto para anunciarlo, y con él se anunció. Fue la primera parte que él me contó, ¿no? De todo el proceso de creación, de lo que era pues todo el avance de ensayos y tal, pues con imágenes de los ensayos y un poco con todo el concepto, pues yo fui creando esa imagen. Pero claro, como yo estuve en esa obra, cuando ves la obra, te sacude totalmente lo que estás viendo, pero a nivel visual, a nivel emocional, a nivel también un poco de comprender, ¿no? De la empatía, ¿no? De intentar entender un poco todo ese proceso y claro, eso lo que ha motivado es a cambiar la imagen del cartel, que ha cambiado en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque cuando ya sientes la obra y la ves en vivo, pues te va cambiando todo el concepto para poder ilustrarlo. Entonces, bueno, en la parte esa del nervio, yo la verdad es que he aprendido mucho y sigo aprendiendo, porque ahora mismo está, como ha dicho Julián, hay un equipo consolidado, bastante potente, bastante fuerte, y creo que el nivel ya gráfico es mucho más, hay que cuidarlo mucho más, ¿no? Yo creo que comenzó todo como muy experimental, pero ahora yo creo que tiene una línea ascendente en la cual hay que mantenerla, pero en todos los aspectos, no solo en la parte gráfica, sino también en la parte artística. Ya se ha visto que ellos mismos han descubierto dónde estaban las piezas clave que se necesitaban para dar a conocer un tema tan importante como la agorafobia y esa superación, que al final es un proyecto que al presentarlo en otros sitios se lo han solicitado por eso, porque sí se refleja esa superación. Entonces, bueno, lejos de que mira qué bonito, ¿no? Que tres hombres rudos del bosque como nosotros
hablando de sentimientos, ¿no? Por encima... no, pero me ha chocado, ¿no? Pues es curioso, ¿no? Decir cómo Julián en este caso dice: yo he pasado por una situación compleja, me he apoyado en Lucas. Lucas viene a sortear un libro hoy donde hubo un momento complejo, ¿no? Y bueno, yo Sí, soy el único que no he dicho ningún momento complejo, pero bueno, que estamos hablando de sentimientos, y soy el que dice que, o pienso, creo, necesario de que los hombres cambiemos esta forma, ¿no? Y aprendamos a llorar, ¿no? Termino, ¿no? Y qué curioso, ¿no? De esta nueva masculinidad que en algún momento determinado nos va a ayudar a todos ser mejores y vivir una vida mejor, ¿no? Ante, a veces, este domingo pasado que hemos vivido alguna vieja masculinidad por las calles de nuestro país, ¿no? Y que poco nos cuesta, ¿no? Me sorprende eso, ¿no? Y luego quería empezar a hablar de que lo que es la agorafobia un poquito y algo más. ¿Ibas a decir, Julián? Sí, que es que este tema es un tema que ahora, para mí, en mi momento vital, es un tema candente, ¿no? O sea, que eh, me estoy preguntando mucho, la dificultad, sí, la dificultad, obviamente, de ser mujer, sobre todo en un entorno rural, en un entorno muy estructurado, cuando yo ahora que estoy escribiendo la tetralogía esta, que es la de Cayetana, que se llama Arquitecturas del Silencio, que son la primera parte mi abuela Cayetana, luego mi abuelo Julián, luego mi abuela Carmen y luego mi otro abuelo Julián, por eso me llamo David Julián. Y, y claro que es complejo ser mujer, sobre todo por lo invisible de tu trabajo, de tu esfuerzo, sobre todo en las mujeres rurales, ¿no? Como fue mi abuela que tenía que hacer constantemente galianos, quitarle los perdigones a las liebres y a los conejos que mataba mi abuelo porque si no, no había carne y solo podían comer carne los domingos. A lo que voy es que he hablado mucho con María José Utrera y con Cristina, que son... María José es la pedazo de actriz que interpreta a Cayetana, que es una actriz, vamos, del recorrido del teatro independiente desde los años 90 hasta ahora, que, vamos, es una mujer que fundó la Sala Triángulo, que hasta en la fundación de la compañía y las salas de té y la Sala Pradillo, que son de las más simbólicas y las más potentes de Madrid. Y tenemos la suerte de que es vecina de Cercedilla y de que le gusta lo que hacemos y está siempre trabajando con nosotros, aconsejándonos, así como protagonista o en la sombra y tal. Y hablo mucho con ella eh, del tema de lo difícil que ha sido ser mujer en un entorno rural, de acuerdo, pero estoy muy implicado ahora en redescubrir, una vez que nos hemos vencido, lo difícil que ha sido para muchos hombres ser hombres, lo difícil que la dificultad que hemos tenido los hombres para continuar en la senda de las amistades y las estructuras que tenía yo, por ejemplo, en mi pueblo, para no salir de los márgenes y evitar cierta vergüenza o cierto empujón hacia los márgenes del pueblo. Yo me acuerdo, una de las cosas, una anécdota, además que tengo un guión de película, digo, joder, el día de mañana, si algún día tengo dinero para hacerlo, lo haré, que se llama Cali Ceniza. O sea, es un guión que escribí hace mucho y le sigo dando vueltas y lo tengo ahí. Eh, yo me acuerdo que en las eras de mi pueblo, Gabriel, Lucas, yo creo que esto Lucas se lo contaba, pues tiraban en las bolsas del Tandy, del supermercado que había, que eran unas bolsas amarillas, tiraban pues un montón de perrillos, ahí metían los perros y los tiraban en las eras y ahí se ahogaban perrillos y gatos. Entonces nos íbamos y sacábamos los perrillos y había que estampar los perros en una pared de cal enorme y había que ser un hombre. O sea, no es que había que ser un hombre. Nadie decía, a ver quién es más hombre, sino que había que hacerlo, como por ley. Entonces, pumba, pumba, estrellando animalillos. Tal. Luego yo me iba a mi casa, que vivía, que mi casa sigue estando al lado de las Heras, en Torre de Jonava. Joder, y me ponía a llorar como un cosaco. Esas lágrimas eran unas lágrimas que no podía ver nadie. Y eso era un niño que incluso te cuestionabas la sexualidad muchas veces porque tú no querías amar de la manera en la que tú oías que se tenía que amar. O sea, yo, por ejemplo, y esto ya lo digo porque no tengo ningún problema, yo me he llegado a cuestionar mi sexualidad porque yo no podía, yo no trataba a las mujeres, a las chicas con las que estaba, que tampoco estuve con muchas, como se supone que había que tratarlas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me iba a casa y yo decía, pues
pues será que me gustan los hombres, y eso no lo podías decir, evidentemente, porque, hostias, todavía queda algo ahí, todavía en el 2022 queda algo. Entonces, claro, yo ahora que ya he pasado por el angosto, las angostas aguas de la laguna Estigia, y he buceado en mi interior y he salido, me estoy dando cuenta de la dificultad que ha sido ser hombre en un entorno como el mío. O sea, ser mujer, evidentemente, pero ser hombre a veces no se mantiene. Mira, Entonces quiero profundizar un poco en eso, ¿sabes? Mm, dice Madi, bueno, no es comparable las dificultades de los hombres y las mujeres, lo que tú cuentas mm. tuyo multiplicado por 1000 para una mujer. A ver, Claro, claro. yo creo que si hablamos a niveles macro, sí que es verdad que las mujeres estaban por debajo, un escalón mínimo, ¿vale? En cualquier parte de la sociedad. A nivel macro Mm, hablo, ¿vale? Pero sí que es mm, verdad que yo he aprendido y aprendió con los de la asociación de AIGE, ¿no? mm, Como que hay personas que sí que en verdad lo han ido pasando mal porque se presupone una forma de hacer del hombre que mm. no siempre estaba de acuerdo y a veces te veías. Eso no significa que en ese momento lo esté pasando el hombre peor que la mujer si tuviéramos que comparar, sino que No, no. realmente parecía que el hombre era todo jauja y había hombres que realmente lo estaban pasando regular. Estabas contando tú eso, yo me acuerdo muchas veces en general, ¿no? A mí me sienta muy mal cuando dice, se nota que sois hombres, vale, y te invitamos a ti, gente con nosotros. No, y es una cosa que te das cuenta cuando vas montando yo en bici, cuáles son las conversaciones que tienes, ¿no? Cuando voy con gente que yo tienen nivel de estudios X, las conversaciones molan un montón. Cuando te vas con gente que tiene estudios no X, por debajo de X, la conversación se basa en hablar de forma despectiva hacia a veces los maricones, de que para ser un hombre pues ya sabemos cómo tiene que ser un hombre, que tengo mucho delante y no puedo decirlo, no sé cuánto y todo. Y sí que es verdad que hay una diferencia, por eso decía lo de la antigua masculinidad y la nueva. Eso no significa que yo que estoy a veces con mis compañeras, yo me acuerdo de una anécdota, que hoy Lucas ha visto a mi prima Cristina y yo, fuimos a hacer una entrevista de trabajo, íbamos 10 personas, 9 mujeres y yo solo como hombre, ¿vale? A mí no me preguntaron si tenía novia, a las otras 9 sí, porque eran chavalas de unos 23, 24 años, tenéis novio, tenéis pareja, tenéis hijos, y yo cuando entré a mí no me preguntaban eso. Ellas más, ellas se quitaban el anillo y todo para que veamos. O sea, no nos podemos comparar porque ha habido un montón de cosas, pero no en la parte interna, que es la que yo por eso cortaba, en la parte interna es la que yo creo que Madi sí que es verdad que hay gente que lo pasa mejor y gente que lo pasa peor, ¿no? Y gente que lo lleva peor, pero sí que yo creo que muchísimos hombres seguro que en aquella época le hubieran gustado decir, pues lloro y no pasa nada y me siento mal, ¿no? Y lo digo porque es que estoy viendo la película de Patria, no sé si habéis visto la serie de Patria. No, no lo he visto, yo no lo he visto. Vale, pues entonces no decimos ningún spoiler, ¿no? Pero Mm. el amigo del chato, ¿no? Cómo lo está llevando él y cómo la madre, ¿no? Cómo ataca y él está ahí como que sí, 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 no, sí, 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 no, y es que no sé, que depende de cada situación, ¿no? Sí, es un tema, yo creo que es interesante, porque yo que trabajo mucho a nivel, he trabajado mucho bueno, he tenido la suerte de trabajar sobre todo con el Centro de la Mujer de Villanueva de los Infantes, y he llegado a hacer todo esto convertido luego en arte escénica, y he llegado a hacer obras que han sido premiadas por la Diputación de Ciudad Real y todo. Eh, el concepto de nueva masculinidad, ¿hacia quién va? A mí me gustaría, yo he estado en mi pueblo y he visto cosas que digo, si es que yo sé que voy a cambiar, o yo sé que necesito, o Lucas o tú, o sea, hay seres humanos que somos susceptibles de cambio, pero hay otros seres humanos que no son susceptibles de cambio. El asunto es cómo transformar en materia modificable lo que ya está anclado y lo que ya está fijo, que es un poco el objetivo. O sea, yo sé que a mí tú me das un texto y tarde o temprano me lo voy a leer, lo voy a reflexionar, lo voy a criticar, porque pertenezco a ese margen
o sea, a ese margen, a esa cantidad de seres humanos inquietos que queremos profundizar en cosas o que nos cuestionamos el sentido de la vida. Pero cómo conseguir con la sociología, la ilustración, el killing, la escritura, los movimientos feministas, los movimientos ecologistas, cómo modificar la mente de aquel que ya no quiere modificar nada. O sea, y es una pregunta que te planteo a ti, a Madi, a Lucas, a todos. Mira, Porque yo de verdad soy incapaz, te hago una respuesta. Estoy soy incapaz hasta, de verlo, ¿eh? claro, estoy hasta las narices de que me cuenten las milongas en la tele. Niño, estoy hablando, lo siento, mi hijo, que hable bajo, me dice. Que si no, no me escuchan los otros que están muy lejos. Claro, Bueno, escuchamos. estaba este fin de semana, ¿no? Que cuente en la milonga. Yo cuando veo la tele, muchas veces reflexiono sobre lo que me están diciendo en alto. Y a veces luego mi mujer y mi muchacho me miran como diciendo, el periodista ha hecho lo mismo que tú. Pero pues es la reflexión pura y dura, ¿no? Y hemos tenido una parte en la cual en España se ha llenado de ganaderos, se ha llenado de agricultores, las calles, y entre medias se han mezclado los de la caza y los del toro. Y ojo, cuidado que esa gente tiene escopeta. A ver con quién te va a meter, ¿no? ¿Vale? Y venden discursos como que la economía, que, o sea, decir, que es que al final ellos tienen sus propios discursos aprendidos, que son mentira, ¿vale? Que no pueden demostrar cuál es la economía realmente de las plazas de toro en España. Que la pongan en la mesa, cuál es el... Que lo miren en el PIB, como eso, ¿qué es? El 0,0000001%. ¿Me entiendes? Decir, entonces, hay un montón de gente que está en ese aspecto que tiene una sensación de que se le está quitando su patria, se le está quitando su españolidad, ¿no? Decir, es que un español es aquel que hace esto, esto y esto, ¿no? Están perdiendo la identidad, ¿vale? Entonces, porque no están entendiendo que la identidad se modifica desde que nacemos hasta que morimos, y la identidad no es única, ¿no? Entonces, a esta gente se le está atacando desde la identidad sin llegar a plantearse quién son ellos. Ellos no han sido estas personas que han dicho en un momento quién soy y hacia dónde voy. A este les han dicho, tú eres un peón o eres un soldado. Ataca, no te cuestiones. No Claro. te quieren engañar, te quieren cuestionar si eres soldado o no. Cuidado que te engañan, ¿no? Y se van aliando. Y lo digo con lo de tema de Patria. En la serie de Patria se ve mucho esto, ¿eh? Se ve mucho en cómo se les alecciona y cómo se van diciendo que son únicos, cómo se le venden mensajes, ¿vale? Para que no se cuestionen si realmente lo que están haciendo estaría dentro del bien y el mal. O sea, como ser Claro, humanos. pero yo ahí lo que me estoy cuestionando, lo que me planteo mucho es la certeza. Ya no se trata de que la patria o no la patria, la identidad o no la identidad. El asunto es que vivimos a partir de nuestras propias certezas. Si esa certeza, por ejemplo, si esa certeza a ti te sirve para justificar tu modo de vivir y para creerte encima dueño de tu propio sentido moral y sentido ético de la vida, tú estás justificando tu motor de vivir. El asunto ya no, yo ya es que ya prácticamente ya no hablo ni de verdades, ni de identidades, ni de nada, sino de certezas. La gente se construye unas certezas, es como Groucho Marx con los derechos. Tengo unos derechos, pero bueno, tengo en el maletín otros cuantos y los cambiamos. Pero esto es con las certezas, pasa lo mismo. O sea, yo he visto como gente que creían unas cosas antes, ahora de repente se crea otras y les sirven para seguir viviendo y encima no se cuestionan nada. Que digo yo, pero ¿cómo puede ser? O sea, entonces de repente eres bueno o malo dependiendo del código ético que esa persona, dependiendo lo que ha leído o no ha leído, o a quién cree o no cree, se construye en su memoria y en su capacidad, en su ADN, se lo mete como, ahora tengo esa certeza. Pero es que no es justo, porque, claro, ahora todo es susceptible de ser verdadero. Ahora todo es susceptible de ser mentira. Entonces, claro, ¿hasta qué punto? Yo he llegado a dudar muchísimo de si lo que yo creía era verdad o si me lo estaba inventando. O sea, he tenido una serie de cosas en mi vida que he llegado a pensar en mucho. He tenido la suerte de poder pensar en eso. Entonces, bueno, la certeza, ¿no? Sí, pero mira, No sé. fíjate, me estás hablando y yo me voy al plano más político, que es el que vivo
o es el que más me gusta, ¿no? Y voy a las certezas del pueblo catalán que quiere independizarse con respecto a España, o del pueblo español que no quiere que el pueblo catalán se independice. Me voy al tema de Galicia, me voy al tema de esto del País Vasco, ¿no? Me voy al tema de las islas, ¿no? Las islas solo las queremos para cuando vamos a bañarnos, ¿no? Parece que en las islas no las queremos. Pero me voy hasta una parte en que ha pasado una cosa con el Sáhara, que no quiero entrar yo en debate. Escucha, no quiero yo entrar en debate, escúchame. Vale. No entramos. No quiero entrar en debate porque yo pienso que es algo que se lleva 1000 años sin hacer nada, ¿vale? Y ahora tampoco se ha hecho nada. Pero bueno, nos ha valido para cambiar la visión de otro lugar, ¿no? O sea, eso. ¿Vale? Yo creo que vamos a sacarlo ahora y la gente deja de hablar de otras cosas, ¿no? Y es muy complejo, ¿no? Pero nadie ha pasado por alto, o la gente ha pasado por alto, que Venezuela era el enemigo número 1 de Estados Unidos, o Estados Unidos de Venezuela. Hace 4 días ya son los mejores amigos. Y yo estoy esperando a que los del PP digan, oye, que Venezuela ya es amigo. O sea, que dependiendo Estados Unidos a quien señale de los países de Latinoamérica, son más o menos amigos de nosotros, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo se construye? Por eso digo lo de la política, no quiero entrar en otra vez, pero ¿cómo construimos las certezas de que no hay que olvidar que Venezuela era un socio o amigo preferente de España, que Hugo Chávez estuvo comiendo en la Moncloa con Aznar, que le vendíamos barcos hasta que Estados Unidos dijo, embargamos a Venezuela y ya no sois amigos de Venezuela? No estoy hablando de izquierda o derecha, estamos hablando de un país, España con Venezuela. Teníamos lazos estrechos de toda la vida, hasta que Estados Unidos nos dijo, tenéis que cortarlos. Desde entonces se han cortado todos los lazos hasta que Estados Unidos va a decir, ahora ya son amigos otra vez. O sea, para que vean lo de las certezas, ¿no? Que me voy en este ramo sin meterme más, ¿no? Lo del saharaui, ya digo que no quiero ni entrar porque me parece vergonzoso lo que se hace, ¿no? Pagar a Marruecos dinero para que las personas que quieren saltar la verja estén apaleados por ellos y no por nuestros policías, para lavarnos la conciencia, ¿no? Y podríamos entrar con los sirios cuando vinieron de la guerra, o vienen ahora los ucranianos, ¿no? Pero eso yo creo que Julián nos daría para ti, para mí, horas y horas discutiendo de lo que es el ser humano y lo que es luego pues eso, todo lo demás de respeto a sus derechos, ¿no? Pero lo que decías perdón. Sí, no, lo que decías tú de las certezas, ¿no? Es decir, que de la noche a la mañana interesa económica algo interesa económicamente o geopolíticamente, y las certezas cambian. Y los que son amigos son enemigos, y los que son enemigos son amigos. Claro, pero porque bueno, para empezar, porque todo es, o sea, ¿cómo geopolíticamente no va a ser? Madi _ ver nos dice, o sea, no corta Gabriel, yo deja creo hablar profundamente en jejeje. que los cambios geopolíticos suceden por cambios que vienen provocados por una individualidad que tiende hacia unas cosas u otras. O sea, yo claro que veo las consecuencias de esta crisis. Yo estoy muy inquieto con lo que está sucediendo en Ucrania porque es que no lo termino de entender, ¿sabes? O sea, claro que lo comprendo como ciudadano crítico, pero no lo termino de comprender. O sea, se me escapa también lo de Oriente Medio, se me escapa lo del Sáhara, se me escapan muchas cosas que digo, claro, si es que todo esto pertenece a un cambio constante de rumbos, de certezas, de especulaciones, de grandes industrias, que la ciudadanía no tenemos nada que hacer, y eso es lo que creo que un poco mi pesimismo. No, pero bueno. Yo te digo el pesimismo, nos dice Mari, primero que corte yo de hablar para que hables tú, porque quiere escuchar a ti, y me dice, también existen los jueces de la moral que se creen con derecho a juzgar lo que hace la gente, comportamientos diferentes, ni buenos ni malos. Lo diferente se juzga y mal. Voy a contar una anécdota. A mí me gustaba mucho escuchar Goma Espuma cuando estaba en España emitiendo, y le preguntaron a un indio Jaraparawi de esos, un indio de Cheyenne, que no podía estar en Estados Unidos porque si entraba en Estados Unidos le detenían, porque estaba en contra de todas las políticas de que entonces de Estados Unidos. Y eran las elecciones de cuando se luchaba Al Gore, que era el segundo de a bordo de Bill Clinton, contra Bush hijo. Y le preguntaron en septiembre que quién iba a ganar las elecciones de noviembre, 2 meses después. Y dice, las va a ganar Bush. Y dice, el otro dice, pero si van a secuestrar, y dice, no te preocupes, por dinero o por trampas tiene que ganar Bush.
¿Acordáis que Florida no se contó o se contó hasta que se dio el voto a Bush Sí. y gracias a Florida ganó Bush las elecciones? Bueno, pues él contaba que al final en Estados Unidos había tres grandes espacios económicos que eran los que mandaban. Uno, el armamentístico. Llevaban mucho tiempo sin guerra, si tenían que tener alguna guerra. Si ganaba Al Gore no había guerra, si ganaba Bush, qué casualidad, Afganistán e Irak, 2 guerras. Claro. El segundo era el expansionista contra Latinoamérica. Como que Clinton no había expandido bien hacia Latinoamérica y no había ahogado bien a esos países, ¿no? Y el tercero era la hegemonía económica mundial, que es la última lucha que tienen entre China y Estados Unidos, ¿no? Entonces, este hombre en aquel entonces lo decía y 2 meses antes decía, va a ganar Bush porque Estados Unidos va a hacer lo posible, quien tiene la pasta, para que ganen, ¿no? O sea que es curioso, ¿no? Y fíjate, desde tu obra de teatro hasta donde nos estamos yendo y no hemos hablado de lo que es la agorafobia. Bueno, de una manera u otra, Gabriel, sí que creo que estamos hablando de la agorafobia, porque esta situación de incertidumbre, esta situación de certezas nuevas, certezas viejas, los códigos morales cambiantes, las modulaciones éticas y todo eso sí que genera en la población un síndrome de Estocolmo gigantesco. ¿Qué está pasando ahora? Pues que nos cerramos en nuestra nación. La pérdida de nación genera esto hay que defenderlo porque es una tesis que es una hipótesis que podríamos defender en tesis en 0, porque sí que creo que existe, con esta cantidad de incertidumbre de movimientos políticos y de movimientos sociales, se genera en la población un trauma y se genera una explotación, una germinación del otro, del concepto del otro. Eso que hace que te metes tú para adentro. Y eso genera un síndrome de Estocolmo en las naciones. Las naciones se cierran, que al final es un poco lo que queremos hacer. O sea, lo que queremos hacer, no, lo que quieren hacer. Cerrar. Que la gente que la gente esté ahí dentro. Y eso al final, hay gente que con esto de la pandemia se ha metido en casa de manera voluntaria, como dicen. O sea, de una forma u otra sí que genera un síndrome de Estocolmo y una agorafobia al final, pues un miedo a lo público. Pero fíjate qué cosa importante de tener en cuenta. Era Noam Chomsky el que decía lo de los medios de comunicación y cómo generar miedo, generar incertidumbre, generar un problema que tú tienes la solución, ¿no? Noam Chomsky, años 1970 y tanto, 80, ya lo decían, ¿no? Sí. Y cómo yo hablo de La Sexta, que es la cadena de televisión que más me gusta de ver, porque hay programas muy interesantes. Hablo de La Primera, que es la otra cadena que suelo también ver de televisión, y hablo de Telecinco, ¿no? Llegó un momento en que estas 3 cadenas de televisión eran espacios, horas tras horas de la pandemia, ¿no? Con lo cual había una intención de generar desasosiego en las personas, porque si el gobierno quería generar tranquilidad, como los partes de guerra, uno a las 3, otro a las 9 de la noche y el resto demos otro tipo de información, ¿no? ¿Vale? Para estar. Pero había por detrás unas luchas de poder en la comunicación, ¿vale? Que no sé si vendrán desde los partidos políticos hacia la ciudadanía o viene desde las grandes empresas a la ciudadanía. Hablaban que en Estados Unidos lo que quieren es que tú estés en casa comprando todos los días y consumiendo. ¿No? Pero claro, es que claro, o sea, el concepto del síndrome de Estocolmo social o agorafobia social es que genera mucho clientelismo y mucha membresía, que es lo que yo criticaba en la primera novela que escribí. Que hoy día, o sea, tú vas a Cepsa, oye, ¿eres cliente de Cepsa? ¿Te has hecho la tarjeta? ¿Vas al Carrefour? ¿Te has hecho la tarjeta? ¿Vas al tal sitio? Necesitan fidelidad. Y la fidelidad, si tú eres tal, luego te dicen la app, ¿te has descargado la app? Pues métete en la app. Y entonces ya de repente de un producto vas a otro producto y has perdido de repente 3 horas de tu vida en ver productos de una empresa que lo que quiere es que tú seas carnaza de cañón. Yo soy muy schopenhaueriano, cada vez me estoy volviendo cada vez más, soy un pesimista cada vez más claro, que solo tengo esperanza si me doy al hecho artístico. O sea, creo que la única manera de solucionar la vida de cada uno es darnos al hecho estético o religioso. Schopenhauer decía que solo hay 2 vías de salvarse uno a sí mismo y por ende al entorno que le rodea,
que tampoco es susceptible de ser cambiado, que es o bien el sentido estético de la vida o bien el sentido religioso de la vida. Yo admiro a la gente religiosa. Yo tengo la suerte de conocer a Noel Méndez, que es el chelista del Nervio de lo Invisible, que es muy religioso, junto con Amador Losada, y esa fe y esa esperanza que ellos tienen, que digo yo, claro, yo convierto esa fe y esa esperanza que ellos tienen en algo secular y lo revierto en mi capacidad, mi poca capacidad o mucha capacidad creativa. Porque si no, si empiezo a pensar en que somos presa y carnaza de las grandes industrias y de los grandes movimientos políticos de gente absolutamente psicópata, pues claro, me vengo abajo. Y por eso los proyectos que yo necesito crear cosas de manera compulsiva, porque es que para mí son como una salvación. O sea, la vida no me es vida si no puedo crear. Y creo que ahí estoy muy, muy apegado a ti, Gabriel, por lo poco que ya te empiezo a conocer, y sobre todo muy pegado a Lucas, porque Lucas yo creo que tiene un concepto de la religiosidad estética, como digo yo, que es brutal. Y si no, ¿de qué? Claro, dice Madi, y ahora le dejamos hablar a Lucas. Mira, Sí, claro. vosotros no lo veis porque os tengo que quitar la cámara, pero tengo aquí una de chuletas apuntadas que van saliendo aquí. Dice Madi, qué bonito el darnos a lo artístico y a lo estético. Hay que mejorar desde el interior para hacer bonito el exterior. Me acabo de apuntar una semi-reflexión y una cosa. Yo voy apuntándome aquí todo lo que vamos hablando y luego a lo mejor algún día saldrán entradas de Instagram o no. Ya veremos lo que saldrá. Y hablo de que al final el mundo nos hemos ido dando al consumo o a la charla. Me explico. Antiguamente nuestros padres, su tiempo libre era salir al fresco a darse a la charla. Ahora nuestro tiempo libre es consumir. Total, pero que hay gente que se dedica a coger el móvil y tirarse media hora buscando zapatos. Si no tuviera el móvil y no tuviera el acceso a los zapatos, estaría charlando y dedicaría el sábado a ver zapatos. De esta forma ha dedicado desde el lunes hasta el sábado que se compra los zapatos, todos los días media hora a mirar zapatos. Con lo cual, cuando llegue el sábado para comprar esos zapatos, se ha comprado zapatos, jerseys, pantalones, camisa, no sé cuánto. Es decir, entonces la cuestión es, quitando lo básico, que yo lo entiendo, el comer y el mantener la casa, ¿somos capaces de estar un día entero sin consumir? ¿Puedo decir, Lucas? Sí, tranquilo, contesta. Pues mira, Gabriel, esa pregunta hace poco yo ahora estoy, pues por la situación económica mía, pues pasando un periodo complicado de austeridad absoluta. Y estoy con el tema de gestionar bien el dinero para poder llegar a fin de mes y todo. Sé que todo eso mañana va a cambiar porque estamos sembrando y porque la vida es así, ¿no? Sobre todo la vida de que yo he elegido vivir. Yo me acuerdo cuando me emocioné, que además estaba con Cristina y hubo un día que no me gasté ni un euro en Madrid. Ni un euro en Cercedilla. Y me puse a llorar porque le dije a Cristina, digo, Cris, es el primer día que no me gasto dinero. Que yo recuerde desde que vine a Madrid. Y estoy con el tema del dinero precisamente porque me preocupa, porque pues estoy atravesando, pero ya te digo que no hay ningún problema porque Lucas lo entiende y tampoco, pero que cuando bajé al pueblo hace 2 semanas o 3 me di cuenta de cómo viven en el pueblo y dije yo, claro, es que aquí no hay tantos estímulos, aquí uno está en lo que está, ¿sabes? Y la gente del pueblo no consume tanto, no es gran consumidora, sin embargo aquí en la ciudad es un consumo constante. Entonces al final dices, hostia, y yo me emocioné y me sentí feliz de no gastar dinero en Cercedilla, que no vivo en Madrid, en Cercedilla. Pero claro, tienes un súper aquí, el Carrefour, el no sé qué, y me sorprendí a mí mismo de se puede vivir sin consumir necesariamente y diariamente. Y eso es un exitazo. Bueno. Lucas, cuéntanos algo, porque yo ya estaba incendiando otra cosa, al ocio de consumo y el vivir consumiendo. A ver, yo ya te comentaba, no sé si fue ayer o esta mañana, que yo iba a estar aquí de apoyo, porque iba a dejar que Julián diera un poco rienda suelta a todos sus conceptos y sobre todo a contar un poco pues los proyectos que él tiene, porque pues tenemos un proyecto ahí en común, que es el que un poco nos va a mover ahora esta primavera, que es Fábulas,
pero yo sabía que él tiene proyectos paralelos que también necesita porque es teatro, y un poco haciendo referencia a lo que él decía de usar lo artístico, ¿no? Para entre comillas, huir de lo que te pueda rodear. Yo creo que también lo usamos, a mí me pasa también, ¿no? Al final tenemos tanta información, o nos llega tanta información, casi que me estoy un poco haciendo caso a Pedro Salvador, que decía, cuanto menos veas, ¿no? Cuanto menos información tengas, mejor vas a vivir, ¿no? Cuanto menos te llegue, ¿no? Incluso sin televisión. Que sí que es verdad que tienes que estar en constante, pues, conocimiento de todo lo que está ocurriendo, pues, en nuestro país, en los países de fuera, pero al final yo creo que también Gabri lo comentaba el otro día, en otro de los tweets, hay que construir por lo cercano, por lo que tenemos alrededor, no pensar sí que hay que estar pendiente de lo que ocurre en otros países, por supuesto, y de lo que se está gestionando en nuestro gobierno para ayudar a esos países, pero creo que también tenemos que construir en nuestra calle, ¿no? Salir a la calle, buscar en lo que podemos ayudar, y yo creo que eso es lo que entendemos, o yo creo entender ahora mismo con nuestro día a día. Y al final, pues tú tienes una familia, tienes unos hijos, tienes que atender una serie de tareas, y tienes que tener un trabajo, y ahora mismo nosotros, yo creo que tanto Julián como yo estamos trabajando, y bueno, y Gabri también, estamos trabajando en algo que nos gusta, que eso no podemos evitarlo, o sea, no podemos evitarlo, no podemos obviarlo, ¿no? Que al final es algo que estamos haciendo que para nosotros nos enriquece mucho más como personas, porque no todos tienen la suerte de trabajar en lo que les gusta. Entonces, un poco defender eso y estar haciéndolo día a día, a pesar de las dificultades que puedas tener, yo creo que también nos ayuda un poco a soportar, digamos, pues otro tipo de problemas que nos puedan surgir. En cuanto a lo que ha comentado Julián por la parte artística. Entonces, bueno, yo por eso os dejaba un poco hablar a vosotros, que sé que la parte filosófica o filosopolítica también podría decirse, la controláis más, porque ya te digo que eso, hay conceptos a mí que se me escapan. Yo en mi tiempo libre, si dedico a leer, me dedico pues a leer temas de diseño, más temas de artistas o de gente incluso que me pueda aportar valores para el arte o para crear cosas, porque al final yo es una cosa que siempre me ha pasado. Me pongo a leer y a mitad de leer ya estoy pensando cómo crear algo de lo que he leído. O sea, que al final pues es un ejercicio que te sale solo. Entonces, por eso, un poco, bueno, os dejaba un poco a vosotros hablar, pero que sí estoy muy de acuerdo en algunas de las cosas que habéis comentado. Y creo que es bueno que David comente los otros dos proyectos que tiene pendiente. Dilo, porque si no, se nos ha ido ya una hora y es importante, sobre todo porque son proyectos muy, muy chulos, y que también me ha tocado ilustrarlos, y de los que he tenido que un poco aportar mi concepto, y de los que iré aportando otras cosas cuando vayan avanzando más, pero sé que Julián nos va a contar esas dos partes del Mañana y de Cayetana que van a ser importantes, aunque ya ha dado matices antes, pero que a lo mejor sí que puede centrarlo un poquito en qué consisten esos proyectos. Pues cuéntanos del Mañana y el Cayetana sin que te cortemos, y nos cuentas un poquito. No, pues el Mañana es un proyecto que hicimos que nos encargó la Concejalía de Educación de Miraflores para los coles, y bueno, ya lo estamos desarrollando. Lucas va a crear el dossier, y es, sobre todo lo hemos creado con estéticas de niños de 8 o 9 años, Naruto, unas estéticas muy, muy agresivas con colores muy chillones. La historia de una niña que está encerrada en su habitación porque no va al cole. Hemos creado la tendencia de la cantidad de niños que, sobre todo a partir de los 12, 13 años, cuando ya los padres no los llevan a los coles, los padres, las madres no los llevan al cole, pues hacen muchas pellas, como dicen ellos, hay muchísimo absentismo, y
lo que sucede es que más allá del absentismo social, o sea, hay algo que va más, que es que hay niños que se encierran en sus casas y no salen porque tienen miedo al juicio del adulto y lo peor, el juicio de sus propios compañeros con los que hacen absentismo, se sienten fatal con ellos y se encierran en casa. El asunto que sucede es que hay unas claves y al final del espectáculo la obra se queda, ¡pum!, se queda parada y tienen que salir los propios espectadores, que en este caso se llaman así, a resolver el enigma y cómo le ayudarías tú a tu compañera si entras a tu habitación y le das la mano y le ofreces esa salida, ¿no? Entonces es un trabajo muy activo porque entra en juicio todos los espectadores, todos los niños espectadores enjuician a su propia compañera que ha salido como actriz al escenario a solucionar el problema. Eso es teatro foro, es el teatro de Paulo Freire y es el teatro de Augusto Boal. Y es una técnica maravillosa porque conciencia muy rápido del problema. Y luego Cayetana, pues es algo que llevo con ello en la cabeza desde que me vine del pueblo. A mí siempre me ha gustado la literatura etnográfica, por llamarlo de alguna manera, porque hablamos mucho de la conservación de la memoria de los pueblos. Sin embargo, yo hay una cosa que no lo llevo muy bien. O sea, conservamos el objeto, conservamos el lugar, pero perdemos el lenguaje. Si tú pierdes el lenguaje de las cosas, pierdes la memoria de las cosas, por mucho objeto que haya. Porque de qué más me da a mí decirle a mi hija, mira, pues eso es un caballo pequeño que lleva cosas para meterle agua. Pues no, es un burro que lleva albarda, que lleva unas aguaeras y que sirven para transportar bellotas. Porque si perdemos lo que es la albarda, lo que es el almantrinche, lo que son las aguaeras, lo que es el morral, lo que es el burro, eh, cómo se hacían, cómo se alimentaban los cerdos antes de matarlos 2 meses antes con bellotas y con un amasado de candeal, no de trigo. Si perdemos todo ese concepto del amasado, del trigo, del candeal, de las mies, de que los colchones se llenaban de mies, si perdemos el lenguaje, perdemos la memoria, por mucho que conservemos el objeto, porque de nada sirve. Y entonces Cayetana viene a ser el principio de lo que me gustaría conservar, que es el concepto del lenguaje, no el lenguaje clásico ni antiguo, sino el lenguaje que nos rememora. O sea, no podemos perder las palabras. En cuanto disolvemos las palabras, disolvemos la identidad. No se puede hablar de patria si no puedes hablar del lenguaje de la patria. Por eso yo con lo de Eurovisión se ha creado un debate realmente. Se está destrozando el lenguaje. Entonces, lo más sencillo para manipular a toda la población es romper el lenguaje, ya está. Tú crea museos y a los museos no va a ir nadie. O los que van a ir van a ser los 4 intelectuales que tienen inquietudes y que todavía nos creemos que podemos solucionar algo de nuestras vidas. Pero la realidad es que la gente no va a los museos a modificar algo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que Cayetana viene a consolidar un poco un proyecto vital, utópico, quijotesco, totalmente, que está junto con una pequeña níbola que estoy escribiendo, que es la de Franco, el niño de ojos trémulos, que ya lo digo, y viene a contar un poco la idea de la conservación del lenguaje, la conservación de una identidad. Y empiezo por mis abuelos. Yo creo que es un trabajo que el de Cayetana se estrena este sábado y es una preciosidad. Es que es muy bonito. Pero vamos, estoy muy con lo de Habermas, el lenguaje, cómo construimos el lenguaje, cómo perdemos la identidad. Soy antropólogo, ¿vale? Y yo soy de los del Tuberae, ¿no? Si quieres saber si uno es de Talavera o no, con 3 expresiones como Tubera, Veraile, o como decía mi madre, sigue diciendo, y mi mujer me lo tira para atrás, algo otro, ¿no? Algo otro. ¿A qué, Lucas? ¿Cómo? Algo otro. Algo otro. En vez de algún otro, algo otro.
algo otro. Claro, pero son cosas, yo por ejemplo en La Mancha, se llama literatura etnográfica o Sí, sí. etnoliteratura le llaman, pero ¿sabes qué sucede? Que yo en mi tierra, en el campo de Montiel y en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha, hay muchas páginas en internet que ponen expresiones manchegas y suena como que parece que tiene ese deje de cosa Mala. arcaica, antigua, paleta, ¿sabes? Y es un poco hay que revertir ese concepto, o sea, no es paleto. Yo vine a Madrid, me acuerdo, y el actor, bueno, no voy a dar el nombre, me daba así collejillas y me decía, ¡ay, el paletillo! El paleto, no, hay paleto, qué bueno eres. Y yo digo, pero este tío, ¿por qué me dice paleto? ¿Sabes? O sea, Por no cierto, entiendo. por cierto, por cierto, la persona que más lejos ha llegado de España era un paleto, ¿vale? Y fue Pedro Duque. Pedro Duque es originario de un pueblo de Extremadura. O sea, nadie, o sea, los de Madrid, con todos los listos que son, no llega ninguno al espacio. Y Pedro Duque sí. Quiero decir que a mí me pone eso porque encima la mitad de los que están en Madrid son desertores del Arau, ¿no? Que Exacto, muy bueno. lo refleja muy bien Plateito en una de sus canciones, ¿no? Son esas personas que han nacido en el pueblo, han comido en el pueblo, han disfrutado del pueblo y cuando se han ido a Madrid levantan el dedo para verse el café, ¿no? Intentan renegar de donde han venido, ¿no? Y yo es al revés. Yo me acuerdo siempre que amigos míos me dicen que si soy nacionalista de Talavera. Digo, pero si es que conoce otra ciudad mejor que Talavera. O sea, es que no entiendo una ciudad mejor que Talavera, ¿no? Entonces, el sentirse orgulloso de donde viene uno es parte de eso que decías tú antes de las palabras, ¿no? Y me acuerdo una vez que estando en Madrid me decía una chica, anda bolo, anda bolo, anda bolo, anda bolo. Digo, te lo voy a explicar. Para que cuando llegues a tu casa te puedas acostar siendo un poquito más culta, ¿vale? En la zona de la Sagra, tirando hacia Toledo y la zona más por ahí, entre La Mancha, la Sagra, Madrid, ahí se utiliza mucho la palabra bolo en vez de decir tonto. En vez de decir qué tonto eres, dices qué bolo eres. Y por eso se llama la zona del bolo. No es porque seamos bolo, es porque utilizamos el bolo. Nosotros en Talavera utilizamos el bolo en vez del tonto porque pensamos que es menos dañino, pero nuestra forma de proceder sería más bien lo que hablamos, ¿no? Del tú verás, veraile, ¿no? O el algo otro, ¿no? Y la chica se quedó así. Digo, simplemente que sepas que yo, que soy de pueblo, a lo mejor leo más que tú, ¿no? Y no te vendría bien que solo por ser de Madrid no eres listo, simplemente que eres de Madrid. Ojo, un cariño, un abrazo a toda la gente de Madrid, no tengo nada en contra de nadie, ¿no? Pero simplemente que es eso muchas veces, ¿no? El tratar al de pueblo pensando que ser de pueblo es culturalmente inferior cuando no es así, ¿no? Y estamos perdiendo las grandes... y me había apuntado aquí que esto de las palabras, y yo que he hecho el libro de patrocinio, y que lo que quería reflejar era que la gente que había venido a patrocinio explicara cómo se vivía en el barrio de una forma social, no tanto desde la palabra, sino de lo social, y contaban anécdotas de cómo se ayudaban los unos a los otros, que la vecina se ponía mala y ibas y le hacía las tareas para que tuviera la casa limpia. O sea, eran unas cosas que, o sea, yo lo digo por lo social, ¿no? De cómo, si alguna vez pensemos que España fue bueno, fue antes, no ahora. Ahora somos individualistas, nos apoyamos los unos a los otros, a no ser de que te apoye y me des algo, si no, no te apoyo. Y hubo un tiempo, entonces, esa España todavía vive quizá en los pueblos. Y esa España es la bonita, ¿no? Esa es la acogedora. Sí, 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 total. Y la que hay que mantener, que muchas veces es lo complejo, ¿no? Intentar mantenerlo. Nosotros que a lo mejor hemos vivido esas raíces y que las tenemos, que de pequeños pues hemos vivido en esos pueblos y ahora desde las ciudades cuando volvemos vemos los cambios, sí que te cuesta verlo, pero sí que te anima a mantenerlo. Porque tú cuando lo has vivido a mí me pasa un poco en el pueblo de mis padres, ¿no? En Velada, yo he pasado mucha infancia allí, ¿no? Y entonces, cuando yo vuelvo y veo a los niños ahora, y nos va a tocar ir a verlos, porque tenemos taller allí con ellos de fábulas, entonces, contarles que ahora yo después de 30 años estoy allí, enseñándoles lo que estamos haciendo o lo que podemos llegar a hacer con las manos, después de haber vivido, ¿no? esa raíz del pueblo y haber vivido en las calles, es un poco también buscarles a ellos qué inquietudes tienen ahora, ¿no? Que es difícil, ¿no? Yo creo que también que ellos con todo pues eso, con todos los avances que tienen ahora, tecnologías, otro tipo de
de tareas otros padres pensantes, ¿no? A la hora de desarrollar su autonomía, digamos, pues llevarles allí un trabajo manual, ¿no? y de expresión, ¿no? Yo creo que también es un poco reactivarles también a ellos en lo que es la vida del pueblo, ¿no? Que al final nos pasó un poco también el año pasado cuando estuvimos en Campo de Montiel, y me lo decía Julián, cómo se nota en los colegios que fuimos, que eran colegios pequeñitos, de como mucho de 50 alumnos, todo el colegio, cómo se notaba la participación, la expresión, el que se conocían mucho entre ellos, ¿no? Que eran más activos, interactuaban más, eran más creativos incluso, tenían menos miedo, ¿no? Mucho más desparpajo a la hora de expresarse. ¿Por qué? Porque viven más en las calles, ¿no? Y eso pues es bonito, o sea, es bonito verlo, porque te estás encontrando otro tipo de perfil, digamos, de niños que te aportan mucho más cosas de las que estás acostumbrado a ver. Dice, ¿qué vas a hacer esta tarde, niño? Dice, bueno, pues a las 4 inglés, a las 5 francés, luego tengo música, luego fútbol, hacer los deberes, comer rápido y casi hacer una hora de lística antes de acostarme. Y vas a salir del pueblo, ¿qué haces esta tarde? Y dices, a las 4 sale y ya vendré para cenar. Y por lo que surja. Sí. Eso fue lo que me pasó a mí cuando yo llegué a la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, que me sentí gilipollas, pero vamos, literal. Porque yo empecé a hablar con mis compañeros, gente con un nivel de intelectuales de verdad, están en posiciones muy grandes, ¿sabes? Por ejemplo, María Folguera fue compañera mía, David Trueba, no el de cine, sino el de teatro, que de verdad que son gente, Fátima Peón, gente muy intelectual, que habían tenido una infancia pues muy de ciudad, muy de estudios rigurosos, y que saben perfectamente 2, 3 idiomas, y claro, habían visto una cantidad de series de televisión, de dibujos y de cosas que yo estaba anonadado, pero claro, yo es que no veía nada. Entonces, claro, llegué a tener un complejo. Claro, yo lo único que sabía era, pues, vamos a rear trigos, ¿sabes? Vamos a no sé qué. Y claro, yo me sentí incómodo, muy incómodo. No lo supe gestionar bien, eso tampoco. Pero que me sentí incómodo porque me sentí tonto. Porque digo, hostia, con el tiempo me he dado cuenta que, gracias a la inquietud, que yo sí puedo adquirir esos conocimientos porque realmente están en Google, pero lo que no se puede adquirir es la raíz. No, eso. O sea, es fácil ser de pueblo e irte a la ciudad, pero lo que no es fácil es ser de ciudad e ir al pueblo. Y eso es una virtud que tenemos los de pueblo, ¿sabes? Y eso es verdad. Bueno, yo creo que simplemente porque llevamos ya 1 hora y 20 minutos y luego se hace largo y habrá gente que está diciendo que se callen ya de esta gente, ¿no? Y ya está, ¿no? Yo me he apuntado un montón de cosas que son para estudiar, ¿no? Y para ver, sobre todo de la condición humana, ¿no? De cómo somos, cómo nos manipulan, cómo nos gusta que nos manipulen y cómo no nos complicamos mucho la vida y ya está, ¿no? Decía hace poco uno que prefería, un tonto, ya está, que prefería, yo no hablo porque es tan interesante, dice Madi, que está ahí calladita escuchando. Había una persona que prefería que votara a uno de derecha y que le robara a uno de derecha que uno de izquierda, ¿no? Somos tan tontos que a mí lo que no me gustaría es que me robaran, me da igual, o sea, yo quiero que el que esté no robe y que lo haga lo mejor que pueda, ¿no? Y ya está. Pero nos tenemos que ir a la otra pantalla, a ver si va todo bien. Todo ok, ya estamos en la siguiente pantalla. Hemos cambiado de pantalla, si lo estáis viendo en el móvil, vosotros no. Y estamos en la pantalla del sorteo, porque tenemos que hacer el sorteo. Así que estamos aquí. Tenemos 12 personas que han participado en el sorteo, que son graduada en Trabajo Social, Naranja Social, Igluseando, Natalia Navarro, Andrés Gutiérrez, Natalia Jufer, Lorenzo Santul, Natalia Zarac, Sandra Lara, Lucas Guillermo Ochoa, perdón, Lucía Montessori y Noemi Serrano. Esas son las personas que han participado. Madi dice que no ha entrado a tiempo. Jolín, no ha entrado, no lo he visto a tiempo meterme. No podemos, Madi. Lleva 2 semanas en Instagram y lo hemos puesto varias veces. O sea que si no podemos. Próxima, sí, haremos un próximo sorteo. Vale. Bueno, pues aquí lo tenemos ya. Siempre tengo que dar al botón de sortear.
Y plan, Natalia Navarro Ruano ha sido la agraciada. Además, me alegro que sea Natalia, porque ha venido al canal, estuvo hablando de las narrativas, de cómo lo que nos pasa podemos construirlo por medio de la narrativa de otra forma, ¿no? Es una forma de terapia narrativa, ¿no? De lo que te pasa, no es construirlo a veces desde la fatalidad, sino desde la oportunidad, entendiendo oportunidad, desde sacar lo que te está pasando para mejorarlo, ¿no? Y cómo explicarlo. Y ese concepto se llama terapia narrativa. Sí, lo creó un antropólogo y un trabajador social. O sea, no yo, otro que eran dos, un trabajador social y un antropólogo. Si quieres, la digo ya que me diga quién son. Y, pues sí. Y pues se lo preguntamos, además, como habrá que hablar con ella para el tema, le voy a apuntar aquí. Bueno, pues sí. Sí. Se llama terapia narrativa y curioso que yo soy antropólogo y trabajador social y lo hizo un antropólogo con un trabajador social, ¿no? Unió la parte más social de la vida humana, ¿no? Con el tema de la atención y la terapia, y la crearon la cosita esta. Así que nada. Bueno, felicidades a Natalia y nada, que ya le voy a dar el libro de Creer para Crear. Sí, a ver qué le parece. Sí, luego que te apunté yo, luego se lo diré, porque estaba últimamente, ella y su compañera son una trabajadora social y una educadora social, y están muy con el tema de este tipo de formaciones, y me parece muy interesante. Yo soy más del humanismo, yo soy más de Carl Rogers y de la Gestalt, pero yo creo que sí que es verdad que cuando tú vas a contar algo, lo cuentas desde el yo, desde el nosotros, o lo cuentas desde una oportunidad o desde una desgracia, cambia todo, ¿no? O sea, es decir, el hecho de que digan un ejemplo tonto, y perdón por la expresión que encima no me gusta, ¿no? Pero me han diagnosticado cáncer y solo me queda un año de vida, o me han diagnosticado cáncer y tengo un año para crear, ¿no? Es decir, no puedo perder el tiempo. O sea, el año le tienes. Cómo tú tomes ese año es una desgracia, a lo mejor te tiras un año llorando sin hacer nada, o te dedicas un año a disfrutar de lo que te queda construyendo relaciones con tus familiares, relaciones con tus amigos. O sea, no hay que construir libros, ¿vale? Simplemente, entonces, fijaros qué importante lo de lo narrativo a la hora de decir, la noticia es la que es. Como tú te construyas tu futuro, o eso que decía, que al fin y al cabo lo último que nos queda es la actitud, ¿no? Estoy leyendo un libro, que eso dije esto, que se llama Hasta los cojones del positivismo, que dice: lo único que tenemos libre realmente es la actitud que tomamos ante las cosas que nos pasan, ¿no? Y eso es verdad. Bueno, habría que profundizar ahí. Sí, claro, esto es muy simplista, ¿no? Esto es lo que llama Gabri un melón. Que no hay que abrir, no. A ver, él está hablando, él está en contra en este aspecto del Mr. Wonderful y que todo es maravilloso, ¿no? Y dice que la gente está llena de problemas, ¿no? Y que ante situaciones complejas, al final, una de las cosas que depende de ti realmente es tu actitud, no el vencer, pero sí tu actitud. Tu actitud, yo qué sé, yo me acuerdo mucho de la película de La vida es bella, ¿no? La actitud que mantiene el padre y el hijo. Buah, maravillosa. Claro, con respecto a lo que está pasando. Esa actitud le salva al niño y al padre casi le salva, ¿no? Entonces, sí. Se dice realmente que muchísima gente en los campos de concentración salvaron la vida porque su actitud era de: he quedado con mi novia, tengo que sobrevivir, ¿vale? Esa actitud ante esta situación tan dura. Y en cambio hubo gente que dijo: esto ya, cuanto antes terminemos mejor, ¿no? O sea, esa forma de cómo afrontar lo que te está pasando te puede ayudar, no solo, ¿vale? Porque tú tienes una buena actitud, llega alguien, te corta el cuello y ya da igual la actitud, no le para, ¿vale? Pero que quiere decir que eso ayuda. Pues nada más, que si no nos vamos a... Sí, se nos va de tiempo al final. Sí, bueno. Sí, que tengo que irme a por Chris ahora, sí. Que está diluviando en Cercedilla y madre mía. Me dice Madi, muchísimas gracias, qué interesante ha sido escucharos. Siempre se aprende en Twitch con Gabriel e invitados, ¿no? Muchas gracias a ti, Madi. Y bueno, gracias gracias ahí, a todos. Y yo para mí, ya sabéis que esta ventana para mí es
es parte de mi salud mental, ¿no? Poder venir aquí y charlar. A mí, y perdonad que nos alargamos, pero esto me recuerda a cuando la gente iba a los bares, ¿no? A charlar, y iban los grandes literatos, ¿no? El espacio donde empezabas a discutir las cosas, y que no tenemos foros de ir a discutir, ¿no? Y yo creo utilizo, que... No, bueno, que yo utilizo Twitch para esto. Traigo a gente con la cual diálogo, disfruto y aprendo. Te iba a decir que esto es, yo creo que tu espacio debería ser con Gabri al fresco o algo así. Es como salir al fresco con Gabri, es como salir ahí a la calle, ¿no? Y con las sillas de madera, ¿no? A sentarte a... Tráete unas olivas. Y eso lo podíamos hacer, ¿eh? Eso podía ser una actividad un poco, pues un teatro de improvisación, ¿no? A lo mejor. Sí. Sería bueno. Oye, yo me ha gustado mucho cuando Famino, Cansado, Goma Espuma y los otros se sentaban y improvisaban con lo que tenían ahí al lado, ¿no? Y era bastante interesante, ¿no? Y eso es de tener mucha creatividad, ¿no? Que en ese momento, como ahora, que sin guión, y vamos incorporando temas, y vamos incorporando cosas y echamos un rato y unas risas, ¿no? Pues nada, chicos, sí que tengo que decir que Dios, que si no, yo que me quedo aquí hablando. Un saludo a todos y a todos, y como siempre, gracias, Gabriel, Lucas. Hasta luego. Chao.